¿Qué tal, amigos de Eureka? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy esencial en la geometría, que son los polígonos. Y bueno, ¿qué es un polígono? Al polígono lo vamos a entender como una figura geométrica de 3 o más lados. Entonces decimos que el polígono más pequeño es el triángulo. Y de ahí podemos ir creciendo a una figura con muchos lados. Entonces los elementos del polígono son los siguientes. Primero, estos, que son los lados. Aquí tenemos una figura llamada pentágono, porque tiene 5 lados. Después, los vértices. Los vértices van a ser la unión de los lados. Pasamos a el apotema. El apotema va a ser una recta que va desde el punto en medio de un lado del polígono hasta el centro. Viene siendo algo así como el radio en la circunferencia, pero no es lo mismo. Y después tenemos la diagonal. La diagonal es una recta que va de un vértice a otro, sin pasar por el vértice de al lado. Entonces, este es un ejemplo de diagonal, pero si yo quiero escoger otro, por ejemplo, de este vértice hacia este, esa no es una diagonal porque estamos pasando de un vértice al vértice que está al lado. Después, aquí tenemos una tabla con nombres de polígonos desde el triángulo hasta el polígono de 20 lados conocido como icoságono. Repasen estos nombres porque pueden ser útiles. Pasamos a ver el área y perímetro de los polígonos. Entonces vamos a tener 3 casos que son los siguientes: el triángulo, el cuadrado y el pentágono. ¿Y por qué no pongo más figuras? Porque del pentágono en adelante, o sea, figuras que tengan más lados, vamos a tener una fórmula en especial. Para el perímetro, en el triángulo nosotros tenemos que sumar los 3 lados, lado más lado más lado. Para el cuadrado, sumar los 4 lados. Y para el pentágono, nosotros tenemos que multiplicar la medida de un lado por n, y n va a ser el número de lados del polígono. En este caso, nuestra n sería 5 porque tenemos un pentágono. Y si nos pasamos a una figura de 6 lados, sería lado por 6. Después el área. Para el triángulo, tenemos que el área es base por altura. La base va a ser esta. La altura, esta de aquí, entre 2. Y para el cuadrado es multiplicar lado por lado. Multiplicar lo que mide este lado por este. Y sabemos que en un cuadrado el lado va a ser el mismo, pero si fuera un rectángulo, entonces sí cambiaría. Y para los polígonos, la P es de perímetro. Entonces, para el área de un polígono es perímetro por apotema entre 2. El perímetro va a ser la suma de los 5 lados para el caso del pentágono. El apotema va a ser esta recta. Y eso dividido entre 2. Ángulos del polígono. Para este caso vamos a tener 2 tipos de ángulo: los ángulos internos y los externos. Comencemos con los internos. Los ángulos internos van a ser los conformados dentro del polígono y están entre 2 lados, como este que está aquí. Y además tenemos más ángulos internos. Como este es un hexágono, tendremos 6 ángulos internos y todos van a medir lo mismo. Si yo quiero saber cuánto mide cada uno de estos ángulos, tenemos la fórmula 180 por n-2 entre n. Y esa n va a ser el número de lados del polígono. Si este es un hexágono, 180 por 6 menos 2 entre 6. Y si yo quiero saber la suma de estos ángulos, simplemente no divido entre n y queda la fórmula más sencilla. Para los ángulos externos, tenemos más fórmulas también. Y vemos que el ángulo externo va a quedar fuera del polígono y queda entre esta línea que se va a describir siguiendo un lado y el otro lado. Digamos que es como un ángulo que queda encerrado entre esa línea punteada y un lado. Otro ángulo sería
seguirme aquí y este de aquí. Ese sería otro ángulo externo. Y así vamos a tener 6 ángulos externos. Entonces, para el ángulo externo nosotros tenemos la fórmula 360 entre n. Entonces n va a ser el número de lados de igual manera. Y si yo quiero saber la suma de ángulos externos, es 360. Entonces, para cualquier polígono, la suma de sus ángulos externos será 360. Es algo así como una regla con el triángulo, que tenemos que la suma de ángulos interiores da 180. Vamos a hacer un ejercicio de los ángulos del polígono. Entonces, el enunciado es el siguiente. Determina el polígono cuyo ángulo interior equivale a 13 medios de su ángulo exterior. Nos está hablando de ángulo interior y de ángulo exterior. Entonces, como datos tenemos que tener las fórmulas de ángulo interior y ángulo exterior, que son estas. Y nosotros vamos a encontrar el valor de esa n. Queremos saber de qué polígono se trata. Entonces, hacemos la ecuación. Primero, de este lado tenemos la fórmula del ángulo interior. Y nos dice que ese ángulo interior equivale a 13 medios, que está aquí, de su ángulo exterior. Entonces, el ángulo interior va a ser la multiplicación de 13 medios por el ángulo exterior. Después desarrollamos. Lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva, 180 por n, que da 180n, signo menos, y 180 por 2, 360. Esto del lado izquierdo y del lado derecho, nosotros vamos a poner esta multiplicación de fracciones de otra manera. Entonces multiplicamos directo. 13 por 360. Pero a la vez 360 es 2 por 180. Y abajo queda 2 por n. ¿Qué hacemos? Cancelamos este 2 con este 2. Después, nosotros podemos cancelar la n. Si en ambos lados de la ecuación estamos dividiendo entre n, entonces la podemos cancelar también. Y nos queda 180n menos 360 igual a 13 por 180. Después, ¿qué vamos a hacer? Dividimos todo entre 180, toda la ecuación. Y nos queda 180 entre 180 es 1, nos queda n. 360 entre 180 nos queda un 2. Y del otro lado vemos que se va a cancelar el 180 y nos queda 13. Pasamos ese menos 2 del otro lado. Y tenemos que el número de lados de este polígono es 15. ¿Y 15 qué es? Un pentadecágono. Listo. Solucionado. Nosotros ya sabemos que es una diagonal. Entonces vamos a ver cuántas diagonales va a tener nuestro polígono. Y para esto vamos a tener dos casos. Diagonales desde un solo vértice o diagonales totales. Entonces, para un polígono cualquiera, en este caso un hexágono, las diagonales desde un vértice están trazadas en color negro. Y si yo quiero saber cuántas diagonales desde un vértice tiene un polígono de cualquier lado, de cualquier número de lados, nosotros ocupamos n-3. Esa va a ser nuestra fórmula. Para el caso del hexágono, esa n es 6. Y tenemos que 6 menos 3 es 3 y concuerda con la imagen. Es el número de diagonales que tenemos de un vértice. Ahora, si nosotros queremos saber el número de diagonales totales, vamos a agregar algo más a esta fórmula. De tal manera que va a quedar la siguiente. N por n-3 entre 2. Entonces nosotros podemos sustituir esa n por el número de lados de nuestro polígono, un polígono cualquiera, y vamos a obtener esas diagonales totales. En el caso del hexágono, tenemos 6 por 6 menos 3 entre 2. Esa n vale 6 porque tiene 6 lados. Después, lo que está en paréntesis, 6 menos 3 es 3. 6 por 3 es 18. Y entre 2 es 9. ¿Pueden contar las diagonales de este polígono?
y verán que concuerda con el resultado. Hasta aquí el video de polígonos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, compartan con sus amigos, suscríbanse, den dedito arriba y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.